El día de hoy tenemos una mesa muy, muy interesante, una mesa de lujo con las representantes de las candidatas y el candidato presidencial. Y les aprecio muchísimo, pues, a todas ustedes por haber venido el día de hoy aquí a MBS Noticias. Gracias, muchísimas gracias. Gaby Cuevas, representante de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Al revés, muchísimas gracias por la invitación, Luis. Y sí, claro que es mesa de lujo porque tienes aquí a 3 mujeres. Así que sí, es tiempo de mujeres. Es una mesa increíble, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias también, Kenia López Rabadán, representante de Xóchitl Gálvez. ¿Cómo estás, Kenia? Qué gusto verte. Igualmente, querido Luis, un gusto saludarte a tu auditorio. Y sí, nos conocemos hace algunos años ya, las 3. No, sí, además, no todo, tienen una carrera política en común, en fin, muchísimas otras cosas. También está Laura Ballesteros, representante de Jorge Álvarez Maínez. Gracias, Laura, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días, qué gusto saludarles. Oigan, pues hay varios temas que están en la mesa. Se supone que el debate fue sobre desarrollo económico y combate a la pobreza y cambio climático y varios temas por el estilo. Entonces, bueno, pues yo les propongo iniciar justamente con una pregunta que surge mucho en la audiencia. ¿Qué tanto estos temas, particularmente el del crecimiento económico, son realmente responsabilidades del gobierno? ¿Qué tanto son responsabilidades de los ciudadanos? ¿Qué es lo que pueden hacer sus candidatas, su candidato para mejorar la situación de la economía en este país? Y bueno, pues comenzamos. Kenia López Rabadán, ¿qué nos dices? Pues mira, primero que nada decirte que estamos muy contentos en la casa de campaña porque sin lugar a dudas este debate lo ganó Xóchitl Gálvez. Okay. Es claro que hay después del debate estas mesas de posdebate, estas mesas de diálogo y sin lugar a dudas en la mayoría de las mesas y en muchos de los sondeos ha quedado claro que Xóchitl Gálvez salió triunfadora de este segundo debate y es extraordinario para México porque ganó Xóchitl Gálvez, ganó México, pero sobre todo, mi querido Luis, ganó la verdad. Qué bueno que en este país hoy millones de mexicanos tienen la esperanza de un cambio de gobierno, un gobierno que genere justamente lo que se debatió, infraestructura, carreteras, hospitales, un país en donde se pueda desarrollar cada mexicano y pueda salir adelante. Uno de los temas que tú preguntas, pues es clarísimo. ¿Qué tanto el gobierno incide en que el nearshoring se pase de largo? O sea, ¿qué tanto el poder público, la administración pública permite que las grandes empresas puedan venir a México, pagar impuestos, generar empleos, tener la posibilidad de desarrollar este país, dada la cercanía, digamos, a su geopolítica? Yo lo primero que te diría es mucho. Porque si no hay Estado de Derecho, pues obviamente los empresarios no van a venir, se están yendo a Sudamérica, se están yendo a otros países. Si no hay luz, si no hay certeza jurídica, si no hay seguridad, si no hay agua, y todo eso lo tiene que, digamos, estructurar el gobierno, lo estructurará Xóchitl Gálvez una vez que sea presidenta de México, y como ese tema, muchos otros, el apoyo al campo, por ejemplo, que es uno de los temas que también se debatió. Ayer hubo una marcha de campesinos a nivel nacional. Claramente el campo está abandonado, los migrantes, en fin. Es de gran importancia que el próximo 2 de junio México salga a votar porque el gobierno define para bien o para mal la vida de los mexicanos. Tú dices, Kenia, se requiere de mucha injerencia del gobierno para los desarrollos económicos, para el tema de nearshoring, por ejemplo, y déjame plantear también algo que creo que va a generar también aquí división y polémica y debate. ¿Y cómo ves hoy día todo eso? ¿Cómo ves el tema de la infraestructura? ¿Cómo ves el tema del desarrollo, de la inversión? Pues mira, lamentablemente este gobierno de López Obrador hizo un aeropuerto que no tiene vuelos, hizo una refinería que, bueno, todos los días vemos casas nuevas y departamentos nuevos y autos lujosos de la señora Anal. Es una cosa impresionante el nivel de corrupción. No podemos creer que uno de los íconos de este gobierno, como el Tren Maya, se descarriló unos cuantos días. Por supuesto que este gobierno, que es altamente corrupto e ineficiente, le ha quedado de ver a México y sobre todo ha dilapidado los recursos de los mexicanos que pagan impuestos queriendo tener un mejor gobierno. Gracias, Kenia López Rabadán. Gaby Cuevas, ¿qué ves tú, Gaby? ¿Qué requiere el gobierno hacer para el tema de desarrollo? ¿Qué tan importante es su papel y cómo está actualmente? Muchas gracias, Luis. Pues mira, el debate nos permitió no solo tener una comparación de las personalidades, del carácter, de los conocimientos, trayectoria, experiencia de las candidatas y el candidato. Nos permitió también conocer
¿quién es realmente cada quien? De un lado vimos a la Xóchitl de la corrupción, la que en lugar de aprovechar su cargo en la Comisión de Pueblos Indígenas para defender, por ejemplo, a los indígenas que fueron afectados violentamente en Atenco, por ejemplo, lo utilizó para tener 17 contratos con la CONAGUA, mismos que ella aceptó y mismos que están tipificados en el Código Penal. O sea, ella se reconoció a sí misma como delincuente. Digo, cada quien su cinismo, pero hay que dejarlo claro a la opinión pública. Y del otro lado vemos a una Claudia Sheinbaum que está muy clara en el proyecto de nación que nosotros ofrecemos. Frente a ese esquema de corrupción, nosotros ofrecemos la transformación. Y Claudia fue muy clara en este tema. Vamos por partes. La primera es, a tu pregunta, el gobierno no es responsable al 100%, pero sí es responsable de generar las condiciones y de tener el liderazgo para que se dé el desarrollo económico. Esto es decir, primero, es importante continuar con la relación de diálogo, de cooperación con Estados Unidos, con Canadá, que es lo que sentó las bases para el nearshoring. El nearshoring nace a partir de la incertidumbre en las cadenas productivas durante la pandemia. De ahí que las inversiones estadounidenses deciden buscar relocalizar sus empresas, que es lo que quiere decir nearshoring. Ahora, a partir de eso, ¿qué se necesita? Tener personal capacitado. Ahí están los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. Ahí están todas estas apuestas que hoy generan en México más de 130,000 ingenieros graduándose cada año. Nuestros jóvenes son talentosísimos, también por eso llegan las empresas. Segunda parte, Claudia ofreció los 22 polos de bienestar. ¿Qué quiere decir? Que no todos los estados, no todas las regiones de nuestro país son iguales, ni son susceptibles de recibir el mismo tipo de inversiones. Cabe mencionar aquí que tan talentoso ha sido el desempeño gubernamental que tenemos récord en inversión extranjera directa. Lo que nunca había sucedido se está logrando en apenas un sexenio. El PRIAN gobernó nuestro país de 1929 hasta el 2018 y hoy estamos logrando esto. Ahí están los resultados, ahí están los proyectos. Y con Claudia sí vamos a tener el liderazgo que requiere la atracción de inversiones y la generación de empleos y salarios dignos que tan olvidados estuvieron durante la etapa del PRIAN, que no creció con ellos el salario mínimo, que no crecían los empleos a esta tasa. Así que sí, vamos por un gobierno que siga teniendo liderazgo. A ver, es interesante porque hay dos visiones aquí y es algo que siempre contrastamos. De pronto está la visión del partido de oposición, del PAN, del PRI, del PRD, el partido de Morena, de la 4T, y bueno, pues algunos lo ven muy bien, otros lo ven específicamente muy, muy mal. Y yo te quiero preguntar a ti, Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, pues cómo lo están viendo ustedes en el partido de Jorge Álvarez Maínez, cómo ven el tema económico, qué tanto tiene o no que hacer el gobierno para un desarrollo económico, Laura. Mira, nosotros, y es lo primero, bueno, muy buenos días de nuevo, lo hemos dicho de manera muy clara porque esto es lo que están diciendo las nuevas generaciones del país, no el Partido Naranja o Movimiento Ciudadano. Hay una tercera vía en el país, hay una tercera opción, hay una alternativa de futuro que construye precisamente lo que va a suceder en los siguientes años y que es la única alternativa frente a Morena para generar un cambio en este país. Eso es lo primero que ponemos en la mesa y de nuevo, no lo dice Maínez, no lo digo yo, no lo dice Movimiento Ciudadano, lo dicen los millones de jóvenes y nuevas generaciones, millennials y centennials, que somos más del 50% de la población, que estamos pidiendo una nueva alternativa de futuro. Número uno, Maínez en este debate fue el único que fue capaz de no meterse al lodo de la pelea. Incluso de nuevo, y me sumo también al llamado que hizo él este día, una disculpa al auditorio, a las personas que estuvieron viendo el debate por el nivel que estuvieron ofreciendo las dos candidatas de señalamientos, de adjetivizaciones, de falta de propuesta. Eso es lo que la vieja política le ha ofrecido a este país tanto tiempo y la gente está cansada. Maínez fue el único que puso sobre la mesa una propuesta para llevar a México al 2030, que es hoy la necesidad más importante, dar esa viabilidad de futuro. Número dos, precisamente
llevar a México al 2030 es tener claridad de que hay que construir un México próspero. Nosotros no hablamos de desarrollo económico como tal, porque no se trata de la creación de capital por sí mismo, de la acumulación de capital por sí misma, para los mismos de siempre. Necesitamos crecer con equidad, con justicia, con igualdad, con paz. Con paz es fundamental, no es sostenible el modelo de guerra en el que nos tienen inmersos en este país la vieja política, empezando por el PRIAN, que nos metió en esta guerra desde sus gobiernos panistas, con Calderón inicialmente y principalmente, y después con Morena, que ha sostenido esta guerra y que además lo ha llevado a la ley, a la Constitución. O sea, yo ya no nada más es una decisión del presidente de la República. Esta visión de guerra nos ha traído, pues no solamente falta de prosperidad, sino también muertes y un problema muy complicado en el país. Entonces, paz y justicia, prosperidad, en México de iguales, y también en una comunión con la naturaleza. Necesitamos enfrentar la crisis climática, la emergencia climática, que es el problema más importante que el país ha enfrentado y que es el más importante que enfrentamos como generación. Entonces yo te diría, estos triunfalismos que escucho aquí en la mesa, sobre todo por parte del PRIAN, no se sostienen ante una realidad de una campaña como la nuestra, que somos la única que está creciendo de manera vertiginosa y sostenida, más de 10 puntos desde el debate anterior, y el de ayer, el del domingo, de nuevo un punto de inflexión. Gracias, Laura. Pues ahora sí que por alusiones, ¿no, Kenia? Oye, y también pongo ahorita sobre la mesa esta pregunta que le quiero hacer a cada una de las representantes. ¿Cuánto prometen crecer sus candidatas y el candidato? Yo recuerdo que en sexenios anteriores los candidatos decían, vamos a crecer al 7, vamos a crecer al 5, vamos a crecer al 3, al 4. Bueno, pues después ahí está la realidad y los números del crecimiento económico de México en las últimas décadas, ya no digo en los últimos años. Kenia, ¿qué nos dices? Bueno, primero que nada decirte, claramente hay dos visiones de país. Hay dos propuestas en esta elección. O continúas con este gobierno corrupto, con este gobierno que lamentablemente ha generado un país ensangrentado, o cambias para que lo que tienes hoy y sea bueno, continúe, pero aquello que está muy mal se pueda dejar a un lado y podamos construir entre todos un mejor país. Xóchitl Gálvez propone vida, mientras la candidata de las mentiras propone muerte. Y el ejemplo más claro es este fin de semana. El domingo más sangriento en todo el año, Luis. Es imposible que podamos continuar con esta tragedia de administración pública que genera muerte. Xóchitl Gálvez propone verdad, mientras la señora Sheinbaum es la candidata de las mentiras. ¿Te acuerdas que en el primer debate dijo que era falso, que su familia tuviera dinero en los Panama Papers? Después dijo, no, sí, mi familia, mi abuelita, mi tía, el perro, el gato, no sé cuántas historias inventó. Después sabemos que quien tiene dinero en los Panama Papers de la familia de la señora Sheinbaum es su mamá. Y entonces o lavan dinero o no quieren pagar impuestos en este país. La realidad es que hay dos visiones de país: o escoges la libertad que te está proponiendo Xóchitl Gálvez, o quieres continuar con el miedo, ese miedo que tienen los mexicanos de salir a la calle, de que tu hija o tu hijo salga y no regrese sano y salvo. Por supuesto que hay dos visiones de país. Por eso es que nosotros estamos seguros que con Xóchitl Gálvez este país va a volver a tener un rumbo que, si bien es cierto era perfectible, pues ahí estaban las dos compañeras en el PAN en esas épocas, o en su caso... Bueno, y hablemos de la violencia del PAN hacia nosotros. O en su caso podemos... Sí, pero... Por eso, ¿quieres hablar del PAN y cuando salimos por violencia política de género? Lo que quiero decir es que... Vamos ahorita, Laura, para la denuncia. Lo mejor que tiene MC era panista, lo mejor que tiene Morena era panista, reconociendo el talento de mis compañeras. Pero ¿qué quiero decir? Que por supuesto era un país que se podía perfeccionar, pero lo que no puede suceder es que tengamos a este país secuestrado con una delincuencia brutal, en donde el pacto del gobierno no fue con las mujeres, en donde el pacto del gobierno no fue con los ciudadanos, el pacto del gobierno de López Obrador fue con los delincuentes. Y hay claramente, por eso yo digo, dos posiciones. ¿O quieres esa de López Obrador y de la señora Corcholata, la señora de las mentiras, o quieres una nueva visión, un nuevo entendimiento en donde Xóchitl Gálvez ha dicho incluso que más allá de los partidos, yo soy una mujer de partidos, llevo
casi 3 décadas en mi En partido. el PAN. Más allá de los partidos, lo que hoy se necesita es un nuevo entendimiento social en donde todos nos podamos ver como un solo cuerpo y no esta división que se ha generado desde Palacio Nacional, que genera muerte y pobreza. ¿Qué dices sobre eso, Gaby Cuevas? Digo, fuerte el tema de la acusación en torno al asunto de seguridad, el poco desarrollo que se puede generar con tanta inseguridad que se vive en el país. Y bueno, también si quieres decir algo con respecto a lo del Partido Acción Nacional, ¿no? Mira, yo al PAN, y Kenia, te agradezco tu reconocimiento, al PAN yo no le tengo ningún rencor. Yo me fui del PAN porque una persona en concreto decidió acabar con la democracia interna, le dieron la espalda a su militancia. Respeto a gente como Kenia que se ha quedado ahí. Yo no comparto un modelo donde se pregona democracia cuando se sacrifica la democracia interna y se le da la espalda a la gente. Se vale cambiar de opinión, se vale decir con este PAN yo no camino, y también se vale, como dice Kenia, ella quedarse. Yo creo que si la gente se divorcia y se casa, pues también puede decir, ya no quiero estar en este partido, ¿no? Pues o sea, es mucho más trascendente escoger un marido o una esposa que afiliarse a un partido político, por Dios. Ahora bien, yendo a los temas serios. Primer punto, a ver, Xóchitl ha demostrado una profunda corrupción serial. Es corrupta serial. Ahí están los contratos que tuvo en el gobierno de Fox con Conagua, su compañero de gabinete. Ahí están los contratos que tuvo recientemente con el INAI, con el INE, con Senacica. La señora no entiende que el poder público es para servir a la gente, no para servir a sus empresas. Y ahí están un montón de denuncias. Aprovecho aquí para decirles que revisen al rato la rueda de prensa que tendrá Mario Delgado, donde seguirá hablando de todos estos temas. Si vamos a distintos modelos de gobierno, sin duda tenemos distintas visiones, pero entrando en concreto a tu pregunta, Luis, para nosotros el crecimiento económico que se está alcanzando además aún en tiempos de pandemia, y pueden revisar, por ejemplo, publicaciones que hasta son normalmente críticas con la Cuarta Transformación y que reconocen cómo México creció aún en tiempos de pandemia y cómo aún en esos momentos tan difíciles 5 millones de mexicanos y mexicanas dejaron la pobreza. Eso es un logro que nunca había existido en nuestro país. Hoy la desigualdad, claro que hay mucho todavía por hacer, pero está disminuyendo. Hoy se apoya a las personas más pobres porque es crecimiento con bienestar, frente al modelo del neoliberalismo, capitalismo ultranza, que la misma Xóchitl Gálvez confesó. Ella dijo que quería volver a las reglas anteriores para regresar, por ejemplo, a las rondas petroleras. O sea, mientras para nosotros el tema es que la energía genere bienestar, mejores precios, esquemas de inversión en nuestro país, para Xóchitl es regresar a las privatizaciones de la industria eléctrica. Sigamos con las comparaciones. Para Xóchitl, hablar de seguridad es hablar de megacárceles, es hablar de prohibir las micheladas. Y suena ridículo, pero yo no lo prometí, fue ella, y ahí YouTube y Google pueden ser grandes mecanismos para verificar lo que estoy afirmando. Mientras ella estuvo en Miguel Hidalgo, y de ese tamaño su capacidad, bueno, incapacidad es la palabra correcta, en el primer año incrementaron los homicidios en 88% en Miguel Hidalgo. En el segundo año de gobierno de Xóchitl en Miguel Hidalgo se dispararon a 135% los robos con violencia. Esa es su experiencia en seguridad. Mientras Claudia Sheinbaum gobernó la Ciudad de México, que es un reto mucho más complejo, los delitos de alto impacto se redujeron a prácticamente la mitad. Sí, son dos modelos distintos. Mientras el PRIAN va por volver a esquemas de privatización de la salud, de un seguro popular donde la gente tenía que pagar entre 2,500 y 11,000 pesos, nosotros vamos por cobertura universal, que sea gratuita, que sea para todos. Mientras la candidata del PRIAN dice que los programas sociales son temporales y es asistencialismo y que hay que ver para quién es, nosotros consideramos que la única forma de generar que los programas lleguen a todos es con la universalidad que ya se llevó a la Constitución. Sí, somos distintos. Gracias, Gaby Cuevas. Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, también querías decir algo sobre el Partido Acción Nacional y bueno, este tema de crecimiento económico. Sí, mira, en especial es sobre la vieja política. La verdad es que todo por servir se acaba. Hay un proceso profundo de descomposición que han venido presentando los partidos políticos, especialmente el PRI y el PAN en el país. Ahí están los datos, el 80% de la población los rechaza y juntos peor. Un grupo de una camarilla de personas corruptas secuestraron al PAN.
del PRI ya ni hablemos, y es el mismo que tiene además secuestrada a Xóchitl Gálvez. Y es lo único que tengo que decir al respecto, porque además es evidente. Regresando al tema de las propuestas. Bueno, y en mi caso particular, a la familia no se le olvida nunca, y ahí está, y Kenia forma parte de esas consideraciones para mí. Pero pues en realidad la institución y un grupo de personas, a mí en mi caso particular, ejercieron violencia política de género. Pues ahí está, las denuncias también correspondientes. Número ¿Del 2. PAN? Sí, en el PAN, por supuesto. Número 2, es muy importante decir que llevar a México hacia el 2030, darle esta oportunidad y perspectiva de futuro es una de las principales necesidades de las nuevas generaciones. A la vieja política le encanta decir que solamente hay 2 opciones, porque es en donde están sus privilegios. Es el país que están acostumbrados a dominar, a generar más acumulación de capital y más poder, olvidando a las y a los demás. Por eso lo que ha dicho Maynes en los debates, en las universidades, en las redes sociales, le hace tanto sentido a la gente, porque la gente en su gran totalidad no está convencida de estas 2 sopas que a fuerza les quieren hacer comer. Hay una tercera vía, es una tercera opción, que no cabe en esta polarización, que no caben los intereses, y que está pidiendo más. Y es en donde estamos nosotros. Mira, generación de empleo. Cuando hablamos evidentemente de desarrollo económico, de prosperidad, como nosotros lo llamamos, con una comunión con la naturaleza, tenemos que hablar de generación de empleo. Nosotros no hablamos nada más de dientes para afuera, nosotros gobernamos 2 de los estados más importantes del país, Nuevo León y Jalisco, quienes son líderes de empleo en el país. Nosotros sabemos gobernar. Así como Maynes pone cómo llevar al país en lo nacional al 2030, por el otro lado también puso en el debate cómo los buenos gobiernos sí existen, sí dan resultados y son naranjas. Y ahí estamos en líderes de generación de empleo. 2, la comunión con el medio ambiente y enfrentar la crisis climática pasa también por enfrentar de una manera decidida la crisis de agua. Es una de las principales crisis que estamos enfrentando hoy, si no es que la más importante. Jalisco y Nuevo León han invertido como ningún otro estado en infraestructura hídrica para poder generar desde todo el saneamiento de la infraestructura para el goteo y las fugas de agua, pero también con infraestructura para poder generar captación de agua pluvial, bosques de lluvia y al mismo tiempo las grandes presas. Esto para nosotros es fundamental. Y número 3, lo hemos dicho ya de muchas maneras, para que este país esté bien, por el bien de todos, primero las niñas y los niños. Este sector olvidado, invisibilizado, porque son los que no votan, porque a ningún político le importa, porque la vieja política se ha encargado también de que no tengan futuro. Este país se ha convertido en una máquina devoradora de niñez y de juventudes, por la violencia, por la guerra, por la falta de resultados en materia de prosperidad. Para nosotros ellos y ellas son fundamentales. Está las primeras infancias como una de nuestras principales propuestas para la construcción de prosperidad y futuro en el país. Déjenme poner algo aquí sobre la mesa. Se habla con muchos números en la oposición, en el oficialismo, desde Movimiento Ciudadano. Hay muchos números, pero el diablo está en los detalles. En este país el promedio de ingreso va más o menos por 7,500, 8,000 pesos mensuales. Digo, estoy hablando en términos promedio. ¿Eso es suficiente? Con eso podemos decir ya salieron de la pobreza. Están las mediciones de Coneval, pero de pronto las mediciones de Coneval son un poco tramposas, y lo digo con todo el respeto, con todos los gobiernos. Pasó con Peña Nieto, pasó con Calderón, ha pasado con López Obrador, han cambiado varias veces este método de medirlo, y eres pobre si ganas 3,700 pesos al mes, pero si ganas 3,800 ya no eres pobre. ¿Realmente no falta algo ahí? ¿Qué le dicen a la gente que está sumida en un tema así, que es la mayor parte de este país, pues que está con un salario de supervivencia, que está apenas viviendo al día a día? ¿Qué decirles a ellos? ¿Cómo convencerlos de votar por Xóchitl o por Claudia o por Maynes? Kenia López Rabadán. Sin lugar a dudas, también en eso fracasó López Obrador y Morena. Es evidente, y ahí están los datos, la pobreza extrema creció con López Obrador. Nosotros hemos dicho, Xóchitl Gálvez públicamente lo ha dicho, por eso es que estamos convencidos que ganó el debate. Los programas sociales se van a quedar, pero se necesita más, se necesita escuelas de calidad para que tus hijos puedan salir adelante. Qué bien que se tengan los programas sociales, pero necesita haber prosperidad, necesita haber una clase media fuerte, esa clase media que todos los días sale a trabajar y que anhela que sus hijos puedan tener una mejor calidad de vida. Por eso Xóchitl Gálvez va a ser presidenta, porque esa clase media hoy sabe que la única
que los represente en la boleta el próximo 2 de junio, se llama Xóchitl Gálvez. Hoy claramente, Luis, los delincuentes ya tienen partido y ese partido es Morena. Uh-huh. Si tú gastas dinero en salud, si tú gastas dinero en seguridad, si tú gastas dinero evidentemente en un transporte público que te cuesta probablemente hasta el 30% de tus ingresos, pues es muy complicado que puedas salir adelante. Es claro que este país necesita otro rumbo, no el rumbo que Mario Delgado, por ejemplo, pueda dar. Mario Delgado es el rey del huachicol institucional, es un acto brutal de delincuencia. No le ha pasado nada, por supuesto, porque tienen el poder, porque las fiscalías están a modo, porque son sus amigos y sus socios. Pero Mario Delgado es el ícono de lo que no debería ser un partido, un dirigente de partido. ¿Con qué cara Mario Delgado sale a dar conferencias de prensa? Este tema de si Xóchitl Gálvez tiene contratos o no, oye, pues no lo dijo López Obrador, no salió con todo el aparato del Estado de manera ilegal e inmoral, por cierto, a exhibir algunas cuentas y datos de sus empresas. Es una empresaria, señor López Obrador. Xóchitl Gálvez es una empresaria que gana contratos, incluso lo dijo en el debate que ganó, gana contratos hasta en el gobierno de Morena. ¿Qué es lo que hace? Ella es que concursa y gana contratos. ¿Cuál es la diferencia con la señora de las mentiras, con la narcocandidata? Pues algo muy elemental, que la señora Sheinbaum, la señora de las mentiras, tiene un esposo fotografiado con dinero ilegal. ¿Por qué el esposo no estuvo en la cárcel? Por tráfico de influencias. También esa es la realidad. Uh-huh. Hay dos visiones de país, hay dos formas de entender el futuro de México, y Xóchitl Gálvez hoy tiene el acompañamiento de millones de mexicanos porque sabe que se necesitan sí programas sociales, pero también hospitales, también carreteras, también una policía que te cuide, proyectos de infraestructura que vayan a mejorar los más de 2,400 municipios y no que llenen el ego de un presidente que dice primero los pobres, pero vive en el palacio. Gracias, Kenia López Rabadán. ¿Qué nos dices, Gaby Cuevas? ¿Qué decirle a las personas que están metidas en una situación de supervivencia, más allá de las estadísticas del Coneval y de los datos que nos dan en torno a quién salió o quién está en la pobreza en este país? Mira, yo creo que no hay mejor forma de sintetizar, Luis, la política de la Cuarta Transformación en combate a la pobreza que con lo que el presidente López Obrador ha dicho desde hace 24 años. Por el bien de todos, primero los pobres. Lo sostengo, incluso cuando estaba yo en la oposición, nunca critiqué eso. México necesita que prioricemos a las personas más vulnerables. Es urgente. Pero pongamos los datos en la realidad. Si bien, como dices, pudiéramos observar algunas cosas en la metodología de Coneval, y podemos, y lo digo también, tener algunas diferencias con las publicaciones de Coneval, también la realidad es que Coneval ha sido reconocido internacionalmente, por ejemplo, en cómo mide la pobreza multidimensional. Por no aquí no merece, aunque haya diferencias. Coneval nos dice que cuando acabó el gobierno de Enrique Peña, aliado y parte del soporte que tiene la candidata del PRI, Xóchitl Gálvez, dejó el país con 52.4% de la población en pobreza, es decir, más de la mitad de los mexicanos y mexicanas, no según la 4T, según Coneval, estaban en una condición de pobreza. Hoy esta cifra se ha reducido y por primera vez en toda nuestra historia estamos por debajo del 40%, como lo resaltó Claudia Sheinbaum en el pasado debate. ¿A qué se debe esto? A una política de apoyo a las personas, insisto, primero los pobres. Ahí están, por ejemplo, los temas de transferencias directas, de no solo entenderlo como un subsidio, sino como un mecanismo de redistribución de la riqueza en nuestro país. Es poner al centro a nuestros viejitos que estuvieron siempre olvidados. Es entrarle a un esquema de pensiones como el que estamos ahora haciendo para que la gente se jubile de una forma digna. No puede ser que la gente se jubile con solo el 26% del salario que tenía. Eso no es digno tampoco, y no solamente es pobreza, es justicia. Y ahí hay que entrarle a un tema fundamental, que es la pobreza
tiene también mirada de mujer. La pobreza se acentúa en las mujeres, en las adolescentes, en las niñas, y para ellas hay programas específicos en las propuestas de Claudia Sheinbaum. Apoyar a las mujeres de entre 60 y 64 años que han dedicado su vida a los cuidados. Entrarle a generar el Sistema Nacional de Cuidados para que todas las mujeres puedan tener el esquema del hogar cubierto mientras ellas pueden salir a trabajar o perseguir sus sueños sabiendo que sus hijos están en un lugar seguro, que van a estar bien alimentados, que van a tener programas educativos. Y ahí está también, me parece muy importante, los resultados que ha dado Claudia en la ciudad, tanto en términos educativos, tanto en generación de ingresos. Uno de los componentes precisamente que utiliza Coneval es el tema de los ingresos. Este es el primer sexenio en la historia donde el salario mínimo crece por encima de la inflación. Ahí está la reforma que mandó el presidente al Congreso, que está estacionada la reforma constitucional, porque queremos que esto se garantice incluso a nivel constitucional, que el salario mínimo nunca jamás vuelva a estar por debajo de la inflación. Necesitamos garantizar el poder adquisitivo. Y nada más para concluir, pues yo le agradezco muchísimo a Kenia la transparencia y la sinceridad al aceptar que Xóchitl Gálvez, siendo senadora, siguió teniendo contratos. Yo le suplico que con esta misma sinceridad revisen el Código Penal y procedan también a denunciar a su propia candidata, porque pues es gravísimo que alguien que de por sí ya tiene un muy buen salario en el Senado de la República, pues además esté buscando cómo beneficiarse a través de sus empresas cuando la ley expresamente lo prohíbe. Por favor, a ver rápidamente, Kenia. Nada más para aclararle a la compañera de Morena y del oficialismo, sin lugar a dudas están muy desesperados porque, pues, a ver, la semana pasada estábamos a 5 puntos, según 2 de las mejores encuestadoras, Masip y México Elige, a 5 puntos. Y después de ganar el debate Xóchitl Gálvez, pues claramente yo entiendo que en Morena y en Palacio Nacional están desesperadísimos. Pero lo que yo dije, para que no pongan palabras en mi boca, es muy diferente. Claudia Sheinbaum forma parte de una corrupción brutal institucional y ahí están claramente las fotos incluso de su marido teniendo dinero, que por supuesto es dinero ilegal, y otra cosa es que Xóchitl Gálvez sea una empresaria exitosa. Ojalá y todos los mexicanos puedan ser empresarios exitosos. Ojalá y de vender gelatinas en Hidalgo, de venir de una comunidad indígena, de venir de una familia de muy escasos recursos, tengas la posibilidad de estudiar, de ser ingeniera, de recibir a nivel internacional premios y de ser la próxima candidata de pues de los Entiendo que la mexicanos más allá justificación de los partidos. de Xóchitl Gálvez es, ella es empresaria, ¿no? Ella toda su vida ha sido empresaria y qué bueno que haya empresarios honestos y qué bueno que haya empresarios que puedan darle resultados. La diferencia con los señores de Morena es que, mira, algo muy elemental. En la pandemia, la empresa, que por cierto dicen que es de las más contaminantes, de Claudia Sheinbaum, recibió dinero en lugar de MIPYMES que nunca recibieron dinero. La diferencia es que mientras Mario Delgado es el rey del huachicol, Xóchitl Gálvez es una empresaria déjame en el mismo dame un segundo nada más, Laura, dame un segundo aquí. Lo malo es ser un corrupto como Mario Delgado o como Claudia Sheinbaum o como la familia de López Obrador. Para ahorrar, sí, a ver, Gaby, vamos ahí y ahorita voy contigo, Laura. 2 segundos, perdón. Me va a tocar más tiempo. Sí, ahorita justificamos ese tiempo. Hablar igual. Ahorita justificamos ese tiempo. Gaby Cuevas, y también una pregunta ahí, o sea, la justificación que hace Kenia es, ella es empresaria. ¿Qué decir frente a las fotografías de Carlos Simas, el ex esposo de Claudia Sheinbaum? A ver, el tema es muy sencillo. Claudia Sheinbaum se divorció de Carlos Simas. Xóchitl Gálvez no lo metió a la cárcel. Kenia, yo no te he interrumpido, otra vez vas a empezar. Pero no lo metió a la cárcel. Estábamos muy Dejemos a Gaby Cuevas. A ver, Claudia Sheinbaum se divorció de Carlos Simas. Xóchitl Gálvez no puede divorciarse de ella misma. Xóchitl Gálvez no puede ni aclarar su estado civil. Xóchitl Gálvez no puede aclarar... A ver, Kenia, te lo mando al ratito con mucho gusto. Yo no creo que haya... Aclárale al auditorio. Kenia, mi diálogo no es contigo y es mi tiempo, caray. ¿Me puedes dejar de interrumpir? Adelante, dejemos a Gaby Cuevas. Sí. ¿Ya puedo hablar? Adelante, Gaby. Xóchitl Gálvez no puede divorciarse de Xóchitl Gálvez, no puede divorciarse de su corrupción. Es una corrupta serial, una corrupta completa en el sexenio de Fox. Se preocupó más por sus empresas
que por los indígenas. La corrupta serial que en Miguel Hidalgo se dedicó a extorsionar constructores para que contrataran también a sus empresas. Y ahora desde el Senado vuelve a enfrascarse. Lo único que florece alrededor de Xóchitl Gálvez cuando está cerca del poder son sus empresas. Y eso está no solo probado, está ya confeso. Ahora bien, el tema de Claudia Sheinbaum. A ver, vuelvo al punto. Claudia Sheinbaum ya se divorció, a diferencia de todas estas historias turbias y hasta familiares que tiene Xóchitl Gálvez. Ahí está el video también de su tío, que dice que la historia de gelatinas es, bueno, de risa loca. También te lo puedo mandar, está en TikTok, ni antes de que me interrumpas. Ahí están muchos de los testimonios de cómo Xóchitl Gálvez solo se enriqueció a través del poder. Ahí están sus resultados en Miguel Hidalgo, que nunca llegó a la Clínica Salud, que nunca llegó al Faro del Saber Nexitla, es una mentirosa y una corrupta serial. Laura Ballesteros, 5 minutos, Laura, todo lo que quieras. Mira, aquí llevo el conteo de cada una de ustedes, más o menos para que estemos parejos. Sí, dale. Muchas gracias, porque además tenemos muchas ideas y muchas propuestas para el país, porque entendemos de nuevo que lo que la gente quiere es un gobierno y una persona que asuma con competencia y con una visión de futuro los retos que tiene México. Yo de lo que veo ahora, y lo veo en esta mesa, y lo vimos en el debate, y lo vemos en todos los espacios, es dos opciones de vieja política que todo el tiempo se están peleando, que se pelean por ver quién es el más corrupto, por ver quiénes tienen a los más corruptos acompañándoles, y esto para la gente verdaderamente es una desgracia, y de nuevo les ofrecemos una disculpa. El problema de la vieja política es que piensa que hacer negocios mientras está en una función y en una responsabilidad pública es normal. Ese es el problema de la vieja política. Ha normalizado la corrupción y la gente está cansada de eso. Yo escuchaba el día de ayer al líder del PRI diciendo a Álvarez Maínez que tenía que renunciar a la candidatura porque ya les dio miedo, porque saben del efecto naranja, y entonces retoman de nuevo estos diálogos sordos con los que llevan desde hace tiempo, porque no están leyendo la temperatura de la población y su definición. Pero justo una persona que representa lo más corrupto del país, que representa justamente esos contratos turbios de los que se hablan siempre, que tiene Ferraris, Lamborghinis, que no se explicaría que un funcionario público tuviera. Alito Moreno es de quien estoy hablando. Y este es el tipo de política que la vieja política ha querido normalizar y que no podemos permitir. No podemos permitirlo porque al final del día lo que están haciendo es robándose el dinero de las personas. Si se tiene que separar el poder político del poder económico, que es algo que hemos repetido desde Movimiento Ciudadano de manera prioritaria desde siempre, pues tendría que empezar entonces por estos personajes separándose de su participación en la política. No es normal que mientras hagan política hagan negocios, no es normal. Número 2, decir también, justo en el tema otra vez de desarrollo económico, porque de nuevo la prosperidad, la construcción de prosperidad es lo más importante para el país, para niños, jóvenes y nuevas generaciones, decir que más del 50% de la población está en el empleo informal. Esto es un dato que siempre se le olvida también a la vieja política, decir porque les encanta decirnos que ya hicieron, que ya subieron, que ya bajaron, que el porcentaje dice, pero en realidad más del 50% de la población está en la economía informal. Esto hace que, por ejemplo, estén en indicadores bastante preocupantes, por ejemplo, de acceso a servicios de salud, de seguridad social. Casi el 48% de la población mexicana no tiene acceso a ese servicio de salud, y que durante el gobierno de Morena en este sexenio han visto de manera lastimosa la privatización de su acceso a la salud, porque como no tienen acceso a la salud pública, están teniendo que gastar de su bolsillo en salud privada para poder salir adelante. Esto es uno de los temas que más le duelen a la población, en medicamentos, en atención médica, y sobre todo en enfermedades difíciles. 2, los niños, las niñas y los niños. El 52% de la población que está en una situación de primera infancia en el país no va a la escuela. Es otra dimensión también para estudiar la pobreza y la falta de acceso a las oportunidades. Por eso nosotros queremos, claro, que los niños vayan a la escuela, que 1 millón de jóvenes vayan a las universidades, que tengamos un sistema que los cuide, que se haga responsable de ellos, que les dé un sistema de alimentación adecuado, pancitas llenas, son niños felices que van y aprenden a la escuela y que pueden hacer una vida mejor, sobre todo que se dediquen a ser felices. Y un último dato que me parece también fundamental en esto: no podemos tampoco obviar
la situación hoy de violencia en la que las juventudes y la niñez se encuentran inmersas por la guerra en la que han metido al país. De nuevo, eso es lo que ofrece una tercera vía en México, y creo que por eso mismo la gente nos está favoreciendo hoy con su voto ya en las encuestas cada vez que le preguntan. Muchísimas gracias. Vamos ya prácticamente al final de la mesa, llevamos 40 minutos, se han ido como agua, muy interesante ahí el tema, muchísimos comentarios en torno a la defensa de algunas candidatas, en contra de otras, en contra de las tres. Entonces, bueno, pues hay muchos comentarios en el 5571-131337. La mayoría son en contra del moderador, pero ya estamos acostumbrados aquí en este programa. 5571-131337, 5571-131337, WhatsApp abierto para todo mundo. Ahorita hacemos algunos comentarios que están llegando al WhatsApp. Me gustaría hacer una ronda, 30 segundos máximo, de verdad he estado tomando el tiempo, más o menos el promedio ha sido de 3 minutos por participación, queremos ser lo más equitativos posible, pues, no tanto como el INE, pero sí lo más equitativos posible, y bueno, yo les quisiera preguntar en 30 segundos, crecimiento económico, ¿a cuánto vamos a crecer si gana Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum o Jorge Álvarez Maínez? ¿Cuánto creceríamos anualmente en promedio? Empiezo contigo, Kenia López Rabadán. Bueno, primero déjame nada más decir 30 segundos. La candidata de las mentiras está lavando dinero en su familia, invadió una casa y se la robó. La señora Claudia Sheinbaum solapa la corrupción de los hijos de López Obrador, es tapadera de la corrupción de Nale. Sin lugar a dudas, hay una componenda terrible de este gobierno con la señora Sheinbaum, y pues ahí está, por eso es que la gente la está abandonando, por eso es que va a perder las elecciones. Es claro que Morena adora la muerte, Luis, y ahí están sus redes sociales, en un país en donde la gente necesita vida, necesita libertad y necesita verdad. ¿Pero cuánto vamos a crecer? Tal vez, sin lugar a dudas, nos parece obligado a crecer entre el 5 y el 7%. Entre 5 y 7. Claro, pero este gobierno no ha tenido la posibilidad de dar ni vida, ni libertad, ni prosperidad. Xóchitl Gálvez va a ser la próxima presidenta de México y ahorita regresamos con otra ronda. Gobierno de adorar la muerte para que ya el próximo gobierno adore Kenia. La vida. Gracias, Kenia. Lo más breve posible, Gaby Cuevas, ¿cuánto creceríamos anualmente con Claudia Sheinbaum? Primero, yo creo mucho en los datos. Aquí están los datos. Ganamos el segundo debate, pero además todas las encuestas, todas le dan la victoria a Claudia Sheinbaum al día de hoy y nos muestran una clarísima tendencia hacia abajo y a la desesperación, muy desesperación, como la vimos en el debate de Xóchitl Gálvez y de su equipo. El PRIAN de la calumnia lo único que tiene que ofrecer es lo mismo que hemos visto durante muchas décadas. Crecimiento. No hay un número fijo, pero sí hay objetivos concretos. Primer punto es, Claudia se ha comprometido públicamente a que 7 millones de mexicanos y mexicanas saldrán de la pobreza. Y sin duda habrá una estrategia muy específica, como ya se ha anunciado en distintos programas, para aquellas familias, aquellas personas que están específicamente en condiciones de pobreza extrema. Para esto, ¿qué es lo que se va a hacer? Primero, una estrategia de transición energética. Segundo, un fortalecimiento de energía, de universidades y de preparatorias que nos permitan contar con un mayor potencial para específicamente nuestros jóvenes. Así que vamos por un crecimiento. No hay número. No hay un número, pero sí metas, como insisto, 7 millones de mexicanos y mexicanas que superen su condición de pobreza. Laura Ballesteros, lo más breve posible, ¿cuánto creceríamos anualmente con Jorge Álvarez Maínez? Mira, yo te la voy a cambiar. Te voy a decir cuánto perdemos del PIB por no enfrentar la emergencia climática como lo debiéramos de hacer, porque a ninguno de los, ni al PRIAN ni a Morena le ha importado enfrentar este tema. 23% del PIB perdemos, ya medido, y además esto es algo constante en los países que no están haciendo algo para remediarlo, y que si nosotros estuviéramos invirtiendo en un plan nacional hídrico, que estuviéramos enfrentando con energías renovables, que apostáramos por la descarbonización hacia el 2050, estaríamos impactando directamente ahí. El problema hoy del país, más allá de lo que ya hemos hablado, también es la deuda que ha generado el gobierno de Morena, histórica, y eso dificulta hoy poner una cifra. Por eso veo que también mis compañeras están dudándolo. Sí, claro. Dificulta poner una cifra. Sí, claro, yo lo dije claro. Sí, bueno, prometer no empobrece, pero por la deuda que existe hoy del gobierno de Morena hace muy difícil establecerlo. Sin embargo, de nuevo, una apuesta
por nuestros recursos naturales, que además es lo más preciado que tenemos en el país, nos ayudaría a impactar directamente en nuestro PIB. Bueno, les quiero agradecer muchísimo que estén aquí con nosotros. Se nos va el tiempo, nos queda una última ronda y quiero compartir algunos comentarios que están llegando aquí en el WhatsApp. Me llega, y bueno, ahorita voy a compartir muchísimos, llegaron muchísimos mensajes, pero hay en general muchos mensajes en torno a la tristeza, porque sienten que no hay quien les esté dando realmente una solución. Quien ama a López Obrador se va con Gaby Cuevas, quien odia a López Obrador se va con Kenia López Rabadán, quien ha escuchado la rola de Maínez o está metido en un tema de juventud, a lo mejor se llega a ir con Jorge Álvarez Maínez. Pero de verdad, para la mayor parte de nuestra audiencia, que por lo regular es apolítica, que no está clavadísima con uno o con otro, pues hay una sensación de decepción sobre la clase política. La lana es la lana, es muy importante el desarrollo económico en este país, así que a estos que están decepcionados, a estos que dicen yo no quiero saber nada de ningún político, a estos que a lo mejor hasta están decidiendo mejor no ir a votar, porque sí está pasando, ¿cómo los convencen? Lo más breve posible, Kenia López Rabadán. Bueno, mientras Morena y MC no pueden fijar un número de crecimiento, nosotros lo decimos claro, hay que crecer, hay que darle prosperidad a los mexicanos. Es necesario este 2 de junio tomar una posición. Y hay dos, o claudicar o despertar. Okay. Despierta, México, despierten, porque sin lugar a dudas lo que viene será extraordinario. Lo que viene será la posibilidad de que tú y tu familia salgan adelante. Lo que viene es dejar de adorar la muerte como lo hacen en Morena. Es dejar de tener pactos con los delincuentes como los tiene López Obrador y Morena. Es dejar de pensar que los coches lujosos, las mansiones y la prosperidad solamente se pueden tener en la casa de Nale, en la casa de los hijos del presidente, en la casa de los sobrinos de López Obrador o en las casas de Bartlett. Es necesario que el 2 de junio te despiertes, México, y sepas que va a haber un nuevo rumbo con Xóchitl Gálvez, quien sin lugar a dudas ganó el debate. Quien diga que Claudia Sheinbaum tuvo algún tipo de luz en este debate, pues claramente es que está ciego. La señora Sheinbaum demostró que miente, demostró que no tiene corazón y demostró, por supuesto, que es la señora de las mentiras. Así es que a salir a votar este 2 de junio, a votar por Xóchitl Gálvez y a saber que se puede tener un mejor futuro. Es Kenia López Rabadán, representante de Xóchitl Gálvez. Kenia, siempre un gusto. Gracias. Igualmente, gracias. Gaby Cuevas. El PRIAN gobernó a México 9 décadas, 89 años. Y de todo lo que hoy prometen, no hicieron absolutamente nada. Al PRIAN le falta memoria y le sobra cola. Nosotros, en estos primeros años de la transformación, hemos demostrado que el compromiso con los más pobres es real y que se puede medir incluso por aquellas instituciones las más independientes y hasta críticas de este gobierno. Hemos demostrado que se puede gobernar con la gente y fortalecer nuestra democracia. Hemos demostrado que sí funciona apoyar a nuestros jóvenes y atacar las causas que después ocasionan la violencia. Hay sí todavía muchas cosas por hacer y yo a quienes nos escuchan quiero invitarles a que hagan una reflexión. El 2 de junio, México va a elegir a su primera mujer presidenta en la historia. Y aunque todas las encuestas hoy nos favorecen, es importantísimo ir a votar. Incluso aquellos que hoy vean con escepticismo, como dice Luis, con enojo a la política, porque se trata de construir el México que queremos. El México que tiene que ver con una nueva cultura de justicia, con entender la vida con oportunidades, con entender que la calumnia no nos hace que se le limpie la corrupción a Xóchitl Gálvez, que pretende confundir las palabras empresarias con corrupta. El poder no debe servir a los políticos, debe servir a la gente. Y por último, quiero hacer una pequeñísima, pero muy clara reflexión. ¿Qué mujer es la que queremos ver que porte la banda presidencial?
¿Realmente alguien puede imaginar a la Xóchitl Gálvez pegachicles, que no distingue entre un acta de defunción y un acta de nacimiento? La Xóchitl Gálvez que no distingue el agua dulce del agua salada, que realmente ella pudiera comandar nuestras Fuerzas Armadas. ¿En serio le encargarían los destinos del país a una persona que no pudo con Miguel Hidalgo, que no presentó las iniciativas en el Senado, o una Claudia Sheinbaum que tiene la preparación, la experiencia, la seriedad y los resultados? Gaby Cuevas, muchísimas gracias. Y cierro con Laura Ballesteros de Jorge Álvarez Maínez, representante de Movimiento Ciudadano. Adelante, Laura. Muchas gracias, Luis. Bueno, quiero terminar primero agradeciendo, igual que lo hizo Maínez durante el debate, a las millones de personas jóvenes que han demostrado su cariño hacia este proyecto, su corazón y su esperanza hacia un proyecto de futuro que estamos nosotros construyendo. Les queremos decir, como en aquel momento lo dijo Jorge, los queremos mucho. Para nosotros es fundamental que estén representados en un proyecto de país que necesita darles una alternativa, que la única alternativa que existe hoy para hacerle frente a Morena es Movimiento Ciudadano, porque mientras el PRIAN está ya topado, porque la gente ya despertó desde la elección pasada y decidió sacarlos de la política de este país en el gobierno federal y de la política local. Hoy está cansada también de un gobierno que en estos momentos no les está dando resultados como es Morena, y que sabe que con nosotros puede encontrar una alternativa de futuro porque gobernamos y gobernamos bien, porque además tenemos también un cuerpo de legisladores que ha hecho todo lo imposible por representar las causas ciudadanas. La única ley general que se ha aprobado en estas 2 legislaturas durante el sexenio de López Obrador es la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y fue impulsada y representada por diputados y senadores ciudadanos de Movimiento Ciudadano junto con la sociedad civil, y una construcción amplia de alianzas para poderla llevar a cabo. Es el gobierno lo que está hoy en juego y el futuro del país, y es también el Congreso el que está en juego. Nosotros hemos dado resultado en los 2 ámbitos. Decir también, sin lugar a dudas, que para que este México tenga el futuro que merece, Maínez lo ha establecido, necesitamos tener un México próspero, necesitamos tener un México de iguales y necesitamos tener un México en paz. Y en estas 3 alternativas es donde se construye una tercera vía de una vieja política de PRIAN y Morena que no nos los ha podido dar. Nada más para muestra un botón. Si tanto hoy hablan de la necesidad de que las mujeres tengamos acceso a una igualdad de oportunidades, si he escuchado con las 2 candidatas que hablan de un sistema nacional de cuidados, ¿por qué hoy no es una realidad? Si tanto PRIAN como Morena tienen mayoría en el Congreso y tienen frenado el sistema nacional de cuidados, ahí su regulación, y Morena y gobierna y esto no es una realidad. Si tanto hablan de que este país tenga paz, que deje atrás al narcotráfico y haya justicia, ¿por qué los 2 partidos, tanto PRIAN como Morena, que ya gobernaron, tienen al país sumido en una guerra y en una militarización? Es ahí donde nosotros ofrecemos futuro, y de nuevo todo va a estar mejor porque hay una alternativa. Es el efecto Maínez, es el efecto naranja. Gracias a las 3. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, muchísimas gracias. Yo sí felicito al moderador, que no fue fácil. Hombre, no, chayotero, infeliz, neoliberal, no sé qué tantas cosas, pero es normal que llegue todo esto por aquí. Pro gobierno, antigobierno, que sí, porque sí, que tal, que chairo, que fifi, ya no sé con quién. Hay una prueba muy clara que fuiste un buen moderador. Hasta la más damnificada, que fue Laura, tuvo reparación. Cerró con todo, mira aquí, es gracias aquí al cronómetro del iPad.